La atención constante del cuidador es tan importante como la cirugía del más experto cirujano. Soy Daniel Monsalve y les doy la bienvenida a Haciendo el Bien. Hola amigos de la Fundación Francisco y Clara de Asís, qué rico encontrarnos en este programa, cuando hemos venido en los últimos hablando sobre el tema de los cuidados, de los cuidadores, atenciones prácticas que nosotros tenemos que tener al momento del cuidado de un familiar o un amigo que esté a nuestro cargo. Hoy hay un tema muy interesante. La fisioterapeuta Andrea de la Fundación Berta Arias de Botero nos va a hablar un poco acerca de cómo deben de ser los movimientos en cama de un paciente y cómo un cuidador debe de protegerse. No es fácil atender a un enfermo, sobre todo cuando está en su cama, en su lugar. Los movimientos, las acciones y las maniobras deben de ser muy bien cuidadas para poder autoprotegerse. Todo esto lo hacemos desde la Fundación Francisco y Clara de Asís para llegar a todos y cada uno de ustedes con temas que les sirvan para la atención y el cuidado de sus enfermos en casa. Vamos a ver. Mi nombre es Andrea Ramírez Brito, soy una de las fisioterapeutas del CBA San Bernardo. El entorno que debemos tener en las habitaciones de los pacientes que estamos cuidando es un entorno saludable, visiblemente saludable, que esté tranquilo, libre de obstáculos. Podemos tener en este entorno una silla para poder sentar el paciente y estarlo cambiando constantemente de posición. También podemos tener una mesa donde podamos tener los medicamentos, el agua y todo eso que esté cerca del paciente. Las características de una cama son sábanas limpias, sábanas secas y sin arrugas. Debe ser una cama sencilla, no debe ser una cama doble por facilidad de la persona que va a realizar el cuidado y obviamente pues porque el paciente no esté desplazándose mucho sobre la misma cama. Entonces la cama que debemos tener ubicada en el centro de la habitación, para facilidad, para poder movilizar la persona si vamos a movilizarla acompañada o si vamos a movilizarla solos. Esta cama debe estar en el centro de la habitación. En algunas ocasiones en las casas pues no tenemos el espacio suficiente para tener una cama en medio, entonces podemos tenerla arrinconada, eso sí siempre protegiendo al paciente de estar en contacto con la pared, con almohadas, con cobijas, con algo que evite el contacto directo paciente-pared. Las características principales de una cama y cómo debemos acondicionarla es con una sábana enresortada, debemos tener una sábana y una sobresábana. Las almohadas pueden ser infinitas. Siempre que podamos tener almohadas en la cama, podemos hacerlo, podemos tener neumáticos, podemos tener cualquier cosa que pueda evitar que el paciente en algún momento determinado se nos escape. Las características de las almohadas que vamos a tener pueden ser almohadas de este tipo, almohadas cuadradas, completamente limpias también, con una funda, con protección, para que no esté en contacto directo. Podemos tener también, de hecho, en cama para realizar el baño, por debajo de la sobresábana podemos tener un plástico que evite que el colchón se moje o un colchón forrado en algún plástico para evitar pues, que esto pase durante el baño o si la persona tiene pañal. Las zonas más expuestas del cuerpo, en este caso de movilización, son los miembros superiores, que son hombros, codos y manos.
y obviamente la zona dorsolumbar, que es la zona que hace todo el esfuerzo. Entonces las posiciones más indicadas son sobre todo mantener erguida nuestra columna vertebral y hacer la potencia desde nuestras piernas. Es decir, utilizar las flexiones de las piernas y los músculos cuádriceps, que son los más fuertes, y los músculos dorsales y lumbares, que también nos ayudan a la movilización de las cargas. Siempre se dice que es mucho mejor tener una persona acondicionada físicamente, porque si usted no está acondicionado físicamente, no puede cuidar, porque al fin y al cabo se va a terminar descuidando a usted. Es decir, no podemos tener un sedentarismo. O sea, el sedentarismo influye mucho en este tipo de trabajos o en este tipo de cuidados, porque nos puede causar más fácil tener lesiones y todo este tipo de cosas. Entonces la mejor posición sería columna vertebral erguida, piernas semiflexionadas, y la potencia va desde las piernas. Lo ideal para el transporte y la movilización de un paciente es que sea un manejo con 2 personas, o bueno, la cantidad de personas que se necesite. Cuando estamos solos, que lo ideal es manejar una sábana de movimiento. ¿Cómo es esta sábana de movimiento? Esta sábana de movimiento debe ser entre los hombros y los muslos del paciente que yo voy a movilizar. De esta manera puedo hacer arrastres con mayor facilidad para poder sentarlo o movilizarlo. Las precauciones que debe tener: siempre debemos tener una posición ergonómica. Lo que tenemos que cuidar nosotros mayormente es la columna vertebral, que es la que más sufre cuando realizamos este tipo de cargas. Entonces lo que debemos hacer es columna erguida y siempre piernas semiflexionadas. La semiflexión de las piernas nos ayuda a que el cuádriceps haga el movimiento y haga el esfuerzo para poder realizar todos estos movimientos. Bueno, la forma correcta de acondicionar la cama es poner almohadas en las partes donde está más expuesto a la caída. Lo que podemos hacer es, si tenemos un colchón blando, es introducir almohadas entre el colchón y la cama, para que así creemos una especie de cóncavo, y que el paciente pueda, si se mueve, pueda movilizarse hacia los 2 lados, pero no caerse de la cama. La movilización de un paciente en cama es indispensable para evitar todo tipo de lesiones en piel. Normalmente un paciente en estado vegetativo pierde la masa muscular muchísimo más rápido. Así tenga una buena alimentación y una ingesta de alimentación buena, va a perder masa muscular por la falta de movimiento. Entonces esto nos deja expuestos relieves óseos en hombros, orejas, caderas, rodillas y tobillos, que siempre, al estar en fricción, obviamente van a crear heridas. El tiempo para realizar movilizaciones pertinentes es más o menos 1 hora, 2 horas, o cada que el paciente se sienta incómodo. Si el paciente no puede comunicarse, lo que hacemos es esperar un tiempo prudente, más o menos de 1 hora, para poder realizar los cambios de posición. Los cambios de posición incluyen izquierda, derecha y de frente, obviamente que buscando que las almohadas estén bien entre cama y prominencias óseas, que es lo que más hay que cuidar. Los pacientes pierden masa muscular aceleradamente durante el tiempo en que están en cama, entonces deben ser protegidos en estas zonas. Al momento del cuidado,
no se trata simplemente de realizar las mejores acciones o actividades en favor del enfermo, también se trata del autocuidado. Pensaría yo que es lo más importante, porque si yo no me cuido, no tengo la capacidad de cuidar a quien tengo a mi alrededor. Por eso es tan importante este tema que hoy estamos tratando. Gracias a Andrea por estas instrucciones y consejos que nos ha dado. Los invito para que nos sigan en las redes sociales de la Fundación Francisco y Clara de Asís, Facebook, YouTube e Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís, o en nuestro sitio web fundacionfranciscoyclaradeasís.org. También se pueden comunicar con nosotros al teléfono 263-8506. Usted puede vincularse a todas las tareas y acciones de nuestra fundación. Vamos ahora a un corte institucional y ya regresamos en Haciendo el Bien. Y continuamos en Haciendo el Bien. Algunos podrían preguntarse por qué últimamente los programas de la Fundación tienen que ver con muchos aspectos de la salud, cuando nuestra tarea fundamental es Jesús Eucaristía. Pues bien, la pandemia ha traído consigo cambios muy importantes, transformaciones al interno incluso de nuestra fundación, pero no nos hemos detenido en nuestra acción. Pronto, con la ayuda de Dios, podremos volver con Jesús Eucaristía a las casas, asilos, clínicas y hogares donde todos los enfermos nos están esperando. Pero la acción de la Fundación continúa y por eso, de la mano de la Fundación Berta Arias de Botero, estos programas lo que buscan es que usted desde su casa reciba una muy buena información y formación para la atención y el cuidado integral de los enfermos. También el cuidado espiritual hace parte el cuidado físico, una atención integral para poder dar los mejores cuidados. Ahora, la doctora Alejandra nos va a hablar a nosotros sobre un tema muy importante, las heridas por presión. Cuando un enfermo permanece mucho tiempo en cama, en una posición igual, puede sufrir unas heridas que a simple vista pudieran ser leves, pero que cuando se descuidan se pueden volver muy grandes, muy complejas en su uso, en su manejo y en su control, y que pueden desencadenar otras enfermedades mucho más complejas para quienes estamos cuidando. Vamos a ver esta interesante nota acerca de cómo cuidar a nuestros enfermos y evitar las úlceras por presión. Mi nombre es María Alejandra Moreno y yo soy la médica de los Centros de Bienestar al Anciano de la Fundación Berta Arias de Botero. Uno de los problemas que pueden tener los pacientes que están en cama son las úlceras por presión, comúnmente llamadas escaras o llagas o heridas. Las úlceras por presión se producen en cualquier parte del cuerpo que tenga una fricción continua con una superficie. ¿Y por qué produce eso? Porque hay una disminución del riesgo sanguíneo a estos lugares, o sea, una hipoxemia, lo que se conoce como falta de oxígeno, entonces hace que se produzca una herida inicialmente superficial que puede llegar a afectar varias capas, tejido celular subcutáneo y muchas veces llegar hasta el hueso y producir unas úlceras grandes que tienen que tener un manejo particular. Lo primero que tenemos que saber es que las personas que más están en riesgo de sufrir estas úlceras por presión son los pacientes ancianos que están en cama dependientes, personas con parálisis cerebral y con lesiones medulares que tienen una disminución en la percepción de su sensibilidad y de su motricidad. Hay unos factores de riesgo para que se puedan producir estas escaras y generalmente son pacientes que están muy quietos en cama. Los factores más importantes que tenemos que tener presente para que esto se evite son que no haya
que las protuberancias óseas no estén en contacto directo y muy prolongado con superficies. Tenemos que estar presente que la piel esté muy hidratada, que no esté seca, que no esté tampoco con un exceso de humectación, porque la humectación excesiva también puede producir lesiones en la piel. En personas que sufran incontinencia urinaria, tenemos que estar muy pendientes que no se nos riegue pues como ese material en la piel para que nos produzca también lesiones. Tenemos que tener muy presente que estas personas generalmente tienen una disminución en su contenido óseo. Entonces son personas que muchas veces son desnutridas, entonces tienen más exposición de las zonas óseas con las superficies y nos pueden producir mayor riesgo de ulceración. Estas personas es muy importante que tengan una buena dieta, una buena alimentación. Tienen que tener una dieta principalmente hipercalórica, hiperproteica, que hace pues que no haya mucha pérdida de masa muscular y que nos evite la producción de las lesiones en la piel. Cuando sospechamos que un paciente puede tener una lesión, una úlcera en la piel, lo primero que nos va a aparecer es como un enrojecimiento en las zonas de mayor exposición y en las zonas que están más en contacto con las superficies. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que no esté enrojecida la piel. Si vemos que esa piel está ya enrojecida, tenemos que empezar a mirar lo que ya nos estaban contando, los cambios de posición, ¿cierto? La movilización adecuada y cuidar esas partes donde tenemos esa lesión en la piel, ya ese eritema, ese enrojecimiento, y cubrirla, protegerla con colchones de agua, con almohadas o con el material que tengan a su disposición para proteger al paciente. Es muy importante, si ya no es solamente un enrojecimiento, sino que ya hay una herida, por así decirlo, una llaga, que ya vemos que la piel está consangrada o con algún tipo de secreción de material, empezar cuidado de heridas, ¿sí? Aplicar, hay medicamentos específicos para este cuidado de heridas y evitar al máximo acostar al paciente sobre ese lado donde la herida esté y que no tenga contacto con la superficie dura para evitar que esa herida ya se siga pronunciando y se vuelva un poquito más grande y llegue hasta el hueso, como muchas veces puede ocurrir. Tenemos que tener muy presente los cuidados que tenemos que tener con estos pacientes para evitar que se nos produzcan estas úlceras por presión. Lo primero que tenemos que hacer es, como ya les dije, evitar el contacto directo de las prominencias óseas con las superficies duras, ya sea la cama o con la silla, ¿cierto? Tenemos que limpiar, o sea, en el baño del paciente limpiar muy bien todas esas zonas, ojalá con agua tibia, secarla, pero secarla no con fricción, sino como con movimientos suaves para que esa fricción no nos ayude a que se produzca más fácil la herida. Humectar muy bien la piel con cremas especiales para la humectación, no cualquier tipo de crema. Hay unas cremas que son especiales para esto y garantizar la absorción completa de esta crema antes de acostar al paciente o sentarlo. No podemos usar sustancias irritativas como alcoholes, como lociones, como algún tipo de colonias que llama la gente que para que huela rico. No, es importante porque esos alcoholes son irritativos y más en estas personas que muchas veces ya la piel está muy desgastadita, nos puede ayudar a quemar y a que se produzca con mayor, más fácil esa úlcera. Después de que humectamos esa piel, tenemos que garantizar entonces su absorción y tenemos que estar vigilando esas zonas donde mayor riesgo hay de producirse una úlcera. Es muy importante que si el paciente ya ha tenido una úlcera en el pasado, estar vigilando ese lugar con mayor regularidad porque son zonas que están mucho más predispuestas a que se le vuelva a ocurrir una úlcera por presión. Tenemos que saber cuándo consultar a un médico o llevar al paciente a un centro asistencial cuando tenga una úlcera por presión. Tenemos que mirar que la herida esté limpia, siempre debe estar limpia. Si vemos que tiene algún tipo de secreción, está sangrando, está oliendo maluco, es el momento en que debemos tomar la determinación de llevar al paciente a consultar. Importante, para que no lleguemos a ese punto, tenemos que estar mirando que la herida que tiene el paciente siempre esté limpia, no comprometa planos profundos. ¿Cómo sabemos eso?
Cuando nosotros ya vemos que hay exposición de músculo o exposición de hueso, es también un momento importante de llevarlo, así la herida esté limpia, porque muchas veces la limpiamos muy bien, pero vemos que hay músculo, que hay hueso, en ese momento también tenemos que recurrir a un centro de salud. Cuando el paciente presente fiebre, cuando el paciente lo veamos que de pronto tiene una alteración mayor de su nivel de conciencia o nos relate que se siente mal, tenemos que también vigilar esos punticos, mirar, revisarle todo el cuerpo y mirar que de pronto una úlcera de estas no le esté produciendo todos esos síntomas. En algunos pacientes que están en cama, que son dependientes 100% de un cuidador, hay contracturas, o sea que las articulaciones no se extienden o no se flexionan completamente. En esos lugares de esas contracturas que no podemos extender y que no podemos estar vigilando, tenemos que cuidar mucho que esas zonas estén muy secas, en lo posible evitar mucha humectación, mucha humedad. Algunos talcos son muy importantes para cuidar esos espacios donde yo no puedo extender completamente la articulación del paciente, para cuidar que también en esos lugares se produzcan heridas. Hay unos puntos específicos del cuerpo que tenemos que estar vigilando siempre, de acuerdo a la posición en la que esté el paciente. Cuando el paciente está en una posición de cúbito supino, o sea, boca arriba, lo que nosotros llamamos, tenemos que vigilar varias partes. La primera es la zona de atrás de la cabeza, ¿cierto? Porque ahí hay una exposición ósea mayor contra la cama. Tenemos que estar vigilando las articulaciones acromoclaviculares. Hay que estar vigilando también la parte sacra, que es la parte baja de la columna. Tenemos que vigilar muy bien los glúteos, porque la piel también de los glúteos puede producir llagas. Tenemos que estar vigilando mucho la parte baja de media de las piernas, los talones. Cuando el paciente está en una posición de cúbito lateral, sea para el izquierdo o para el derecho, tenemos que estar vigilando las orejas, la articulación del hombro, la zona de la reja costal, la zona de los cóndilos acá en las rodillas y los maléolos, que son los tobillos. Y cuando el paciente está en una posición prono, o sea, boca abajo, tenemos que vigilar las mejillas, ya sea a la derecha o a la izquierda. Tenemos que vigilar en las mujeres las mamas, en los hombres los genitales externos, en las rodillas las rótulas y los dedos de los pies. En el manejo del paciente dependiente tenemos que tener algo muy presente y muy importante, que es la higiene, el cuidado de la higiene. Estos pacientes generalmente usan pañales, entonces tenemos que estar muy pendientes que siempre estén secos. Estos pacientes generalmente tienen incontinencias urinarias, incontinencias fecales, entonces tenemos que estar revisando ese pañal, que no esté húmedo, que no esté sucio, porque esta humedad muchas veces hace que se produzcan no solamente heridas, sino infecciones que también nos van a hacer llevar a este paciente a centros de salud para una atención adecuada. A la doctora Alejandra, muchas gracias por sus buenos consejos. Creo que para todos son muy útiles, aunque no tengamos en este instante un enfermo en casa, en algún momento toda esta información nos puede servir y que podemos compartir con otras personas. De hecho, los invito para que, si conocen algún caso en especial y no hayan visto este programa, lo puedan volver a ver por medio de las redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Pueden encontrar la grabación de este programa. La Fundación Berta Arias de Botero es una fundación amiga de nuestra Fundación Francisco y Clara de Asís. Ellos también hacen parte de todo el engranaje por medio del cual nosotros logramos llegar con Jesús Eucaristía y con muchos otros proyectos a las familias y a las personas más necesitadas. Yo quiero agradecerle al canal Televid que nos abre las puertas del canal para poder llegar hasta todos y cada uno de ustedes. Gracias a este convenio interinstitucional, nosotros podemos brindarles a ustedes este programa de Haciendo el Bien. Así que
ayude al canal para que la señal no se apague. Y antes de terminar con nuestro programa, quiero invitarlos para que visiten nuestro sitio web www.fundacionfranciscoyclaradeasis.org, y en el link superior hay una palabrita que dice transformación. Dele clic allí y usted podrá ingresar a unos cursos muy interesantes de formación humana y cristiana. En estos tiempos de pandemia sí que nos hace bien formarnos como personas a nivel espiritual, pero también a nivel social. Los invito para que se suscriban a estos cursos gratuitos de transformación. Agradezco a todos ustedes que nos han regalado este espacio para llegar con estas buenas nuevas desde la Fundación Francisco y Clara de Asís. Los espero en el próximo programa y deseo para todos ustedes paz y bien en sus corazones. Chao, chao.